Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. En anteriores episodios hemos descubierto que teníamos radiación en los procesos de laboratorio. Teniendo en cuenta que estamos en mi despacho, tenemos que cerciorarnos de que el rocío no contenga elementos radiactivos, porque si no tendríamos que transportar el despacho al corral y parar todas las investigaciones hasta tener los medios óptimos para la realización del proceso. Así que una vez dicho esto, os vamos a demostrar si tenía elementos radiactivos o no. Vayamos al lío. Para ello hemos desactivado el calentador y no está funcionando, para cerciorarnos de que aún así pita. Y hemos pero ¿cómo puede ser posible? ¡Hey! Vamos a ver. Aquí nos da 0. A partir de aquí, que me parece una bestialidad, ya empieza a dar algo. Recordad que a partir de 200 ya es para ir tomando medidas. Aquí sube más. Y aquí baja. Es decir, aquí no hay elementos radioactivos, ¿lo veis? Es algo del entorno. ¿Será el matraz aquí? ¡Ahí lo tenéis! Mira, mira. Esto es lo que pita. Pues señores, que sepáis que eso no lo vamos a volver a usar más. Porque este fue comprado en AliExpress y este no, este fue gastándome un dineral. Y fíjate que en el que te gasta el dineral realmente no tiene. Pita por la influencia de esto. Hostia, qué burrada, ¿no? No sé de qué estará compuesto la mierda esta, pero como que vamos a denunciar a AliExpress y que no venda de esto, ¿no? Porque yo pensaba que era del enchufe este, pero no, porque a medida que te acercas aquí se dispara. Entonces que sepáis que no sé de qué estarán compuestos los calentadores de AliExpress, pero esto no lo podemos volver a usar. Menos mal que tengo este, que este sí es bueno, que este me gasté en su día el dinero y lo he tenido en funcionamiento desde hace 4 años que no falla, ¿sabes? Que sí merece la pena gastarse el dinero en esto. Y este era de AliExpress por si este me fallaba, contar con otro y por si hacíamos más procesos distintos de planta, etcétera. Pero como habéis podido comprobar, en mi casa no hay nada radioactivo que sea alarmante o preocupante. Así que creo que con esto y un bizcocho pues ya podemos acabar. Ah, bueno, no. Vamos a hacer, ya que estamos aquí con el disfraz, ¡guau!, la comprobación. No ver mazo que se ha llevado. Vamos a pasar a hacer la comprobación de... A ver, estas piedras las tiene todo el mundo de coleccionista en su casa, ¿sabes lo que te digo? Y pueden ser pedronos así de gordos. Que si esto lo hiciéramos sin máscara, realmente daría exactamente lo mismo, porque los niveles de radiación son tan pocos que aquí no me llega nada. ¿Sabes lo que te digo? Incluso lo podría tener aquí, que no pasa absolutamente nada. Hombre, no te lo metas tampoco en la boca porque entonces
Vemos que viene en una cajita y vamos a probar si produce radiación en la cajita. Cero. ¿Vale? Cero. Vamos a proceder. Sí, había marcado. Pues mira, vamos a poder trabajar con esto porque no se ha visto, pero ha pitado. Así que seguramente cuando lo terminemos de abrir, pues no. Va a tocar abrirlo. A ver, señores. Hostia, que me ha caído. Pues ya la estamos liando. Acabo de conseguir cogerla y fijarse. ¿Habéis visto, capitán? Claro, tened en cuenta, ¿ves? Que es tan chica que tiene que pillar justo las moléculas o lo que sea de donde esté la radiación. Pero que realmente es radioactivo, porque mirad, cero, y esto se queda cero fijo. Y se va a quedar cero siempre fijo. Pero si hacemos así... ¿Ves? Mira, me he dado cuenta. ¿Veis que esto tiene un brillito por aquí? Que si lo ponemos justo en el brillo sin que me toque el guante, que el problema es que tarda porque me toca el guante, pero sin que me toque el guante, ya salta, ¿ves? ¿Veis? Por tanto, tenemos que es un elemento radioactivo y tenemos que trabajar con él. Vale, y ahora por ejemplo, ya habéis visto que esto sí que tendrá radioactividad, pero que realmente radioactividad cero, radioactividad cero. Y lo puedo poner hasta al lado de la boca, porque da radioactividad cero. Lo que no puedo es ponérmelo aquí al lado, porque entonces salta. ¿Vale o no? Por tanto, las medidas de seguridad no son tan extremas a la hora de pillarse una piedra. ¿Vale o no? Distinto es procesarla, porque te pueden meter los vapores y puede ser peligroso. Entonces, para ese punto, pues sí que convendría quizás... Hostia, lo cogió aquí. Estoy dando más ángulo, ¿eh? Es que me suena cuando lo pongo aquí. ¿Ves? Ahí no falla, pero aquí me ha sonado antes y aquí también. Hostia, pues sí. Pues sí, hostia, y otra vez. No, vale. Pues eso, pues no te puedes fiar tanto, ya lo habéis visto. Y otra vez. Y esta vez era aquí así. Pues señores, vamos a dejar de coger esta piedra porque no es tan seguro como yo pensaba. Y procedo a guardarla en la caja, que en la caja y envuelta parece que daba menos radioactividad. ¿Vale? Aquí 58, mira, 167. Ellos, señores, 1000 y pico. No, esto va fuera de mi cuarto, señores, pero ya, hasta que yo no sepa cómo va la radiación, me informe
y sepa si es factible hacerlo o no, esta investigación queda parada hasta nuevo aviso. ¿Vale o no? Sin prometer ni siquiera que la haga. Puede que no la haga, o puede que sí. Ya veré yo, pero necesito informarme y necesito ver cómo van estas historias, porque no quiero llevarnos ningún problema. Vamos a carretera de peligro radioactivo. Y ahora sí que sí, acaba la investigación. Y nos vamos ya porque es lo que quería decir. Mientras menos me entretenga, mejor. Esto hay que aislarlo. Vamos a aislarlo porque no sabe. Yo pensaba que no, el peligro de radioactividad era nulo, pero habéis visto que en el entorno, o sea, a esta distancia, según cómo le venga al cacharro, te puede marcar desde donde está el móvil mío hasta aquí, te puede marcar 1000, como que te puede marcar 0. Entonces lo tengo que estudiar, me lo voy a llevar, lo voy a aislar. Para aislarlo, lo que voy a hacer es voy a comprar 3 cajas de zapatos del chino, de estos de plástico duro, de estas de acumular que son transparentes, de distintos tamaños. Uno metía en otra, uno metía en otra, uno metía en otra, y en una caja chica. Y aquí metido va la siguiente. Y todo eso envuelto en una bolsa de estas que para guardar la ropa que no transpira. Le quitamos el aire con la aspiradora, la cerramos y ahí seguro que no va a haber ningún tipo de problema. Yo no entiendo mucho porque todavía lo estamos investigando, pero pienso que así no vamos a tener ningún problema, porque es imposible que pase la radioactividad todos esos filtros. Ahora sí, un beso mi gente, nos vemos. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,